Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer el herbario FSQ. Vamos a pasar. El herbario FSQ está dentro del departamento de botánica. Antes que nada les quiero explicar que el herbario, la palabra herbario tiene dos connotaciones. Por un lado es el espacio físico, que es todo esto que ven ustedes acá, en donde se colocan los ejemplares de herbario, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también tenemos la palabra ejemplar de herbario, que hace alusión a una parte de la planta que uno coloca de una manera determinada para poder identificar una planta. Los ejemplares de herbario se disponen en los armarios de esta manera. Se disponen por orden alfabético de familia. Si se fijan acá tenemos los armarios, acá están las dicotiledóneas, están por orden alfabético de familias, y otra vez dentro de cada armario están dispuestas por orden alfabético de género, y dentro de cada género por orden alfabético de especies. Los ejemplares de herbario se disponen en unas carpetas, tienen su nombre. Se disponen de esta manera en unas cartulinas que se montan, tienen una etiqueta con unos datos que les voy a ir explicando luego en qué consisten. Tienen un sello y un número con el cual ingresan al herbario. Entonces, vamos a mirar, todo esto corresponde a la parte de dicotiledóneas, y luego tenemos otra sala en donde están las monocotiledóneas. Acá vamos a mirar en detalle lo que es un ejemplar de herbario. Fíjense, como les había indicado, están montados en unas cartulinas. Para hacer un ejemplar de herbario yo tengo que tener algunas consideraciones a la hora que voy a tomar la planta. Para hacer el ejemplar de herbario hay que recordar una condición fundamental: que la planta tiene que estar en estado fértil, tiene que tener flor y fruto, o flor o fruto por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son los órganos que nos sirven para poder identificar a la planta. Y cuando hablamos de identificar a la planta nos referimos a ponerle el nombre científico a la planta. Normalmente conocemos a las plantas por su nombre común, pero las plantas tienen un nombre científico también que les identifica. ¿Por qué? Porque el nombre común puede variar de un país a otro, pero el nombre científico siempre va a ser el mismo. Recordamos que los nombres científicos están compuestos por dos palabras. Por un lado está el género, que se escribe con mayúscula, se inicia con mayúscula, y luego tenemos el epíteto específico, que se escribe con minúscula. Esto que normalmente vemos acá es el apellido, corresponde al apellido del autor del nombre de la planta. Acá tenemos la etiqueta, en donde tenemos unos datos que siempre deben estar en toda etiqueta de un ejemplar de herbario. Se pone la familia, el nombre científico, el nombre vulgar si se conociera, se pone la persona que determinó la planta, del lugar de colecta, siempre hay que anotar el lugar de colecta, la fecha, la persona que colectó la planta, también las coordenadas. Hoy en día con el GPS es mucho más fácil, se anotan también las coordenadas. Se aclara si es, por ejemplo, un árbol, un arbusto, una hierba. La fecha de colecta también es importante. Y en el caso, por ejemplo, de que tenga flor o fruto, yo tengo que anotar en ese momento de qué color era el fruto a la hora que colecté, o de qué color era en el momento de colecta, ¿verdad? O de qué color eran las flores en el momento en que colecté. ¿Por qué? Porque fíjense que normalmente las plantas, cuando se secan, pierden su color original, ¿verdad? Esto, por ejemplo, era verde y los frutos probablemente tenían otro color, pero al secarse generalmente casi queda todo de color marrón. Entonces el color también es un carácter importante a la hora de identificar, por eso generalmente se anota también eso cuando se colecta. Bien, y ya que estamos hablando entonces de los nombres científicos, me gustaría hacer un poco énfasis en la importancia de identificar una planta, sobre todo aquellas personas que están interesadas en trabajar con plantas. ¿Por qué? Porque normalmente nos manejamos con los nombres comunes, y como les había mencionado, los nombres comunes varían de un país a otro. Por ejemplo, una misma planta puede tener varios nombres comunes, o diferentes plantas pueden tener el mismo nombre común. Entonces, por eso es importante identificar por su nombre científico una especie. Si yo quiero, por ejemplo, determinar la composición química de una planta, lo primero que siempre tengo que hacer es identificar la planta.
quiero determinar la actividad farmacológica de una planta, tengo que identificar primeramente esa planta, ¿ok? Y esa planta con la que yo voy a trabajar, necesariamente tengo que hacer un ejemplar de herbario para que mi trabajo sea válido. Y ustedes ahora ya saben cómo hacer un ejemplar de herbario. Estas son las condiciones en las que ustedes tienen que colectar su planta para hacer su ejemplar de herbario. Ese ejemplar de herbario ustedes tienen que depositar en un herbario reconocido para que ese trabajo les sea válido. Incluso hoy en día las revistas que van a publicar trabajos referentes a estudios químicos o farmacológicos les exigen que hagan referencia al ejemplar de herbario de la planta con la que trabajaron. Entonces por eso es importante que ustedes sepan cómo hacer un ejemplar de herbario, las condiciones que tienen que tener en cuenta si por ahí quieren trabajar con plantas, ¿verdad? Fíjense que acá en la parte superior tenemos el sello del herbario y tenemos un número con el cual el ejemplar ingresa al herbario. En este caso este es el ejemplar número 55.913. Y acá tenemos el sello del herbario FSQ. Como les había dicho, herbario también hace referencia al espacio físico. En este caso, este herbario es conocido internacionalmente con la sigla FSQ. El herbario FSQ figura en el Index Herbariorum, que es, digamos, un listado donde están todos los herbarios del mundo digamos que son reconocidos a nivel mundial. Esto se coloca en una carpeta, le ponemos una etiqueta con el nombre y va luego a los diferentes armarios. Estas son colectas de Paraguay. Acá en este herbario tenemos colectados aproximadamente unos 60.000 ejemplares. Estos ejemplares vienen de diferentes partes del país. Estas colectas se hicieron con diferentes finalidades. El herbario FSQ inicialmente se inicia, digamos, en la década del 80 más o menos, como apoyo a los estudios fitoquímicos y farmacológicos de las plantas medicinales. Y luego se fue acrecentando la colección ya con colectas que se fueron realizando para hacer estudios de vegetación, por ejemplo. Entonces, así se fue, digamos, aumentando la colección. Pero también un herbario puede recibir ejemplares de otras partes, de otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos intercambios de ejemplares de herbario con el herbario de Corrientes, el herbario del Missouri Botanical Garden, el herbario de Ginebra, por ejemplo. Bien, y nosotros también recibimos entonces ejemplares de estos herbarios. Por ejemplo, acá tenemos un herbario de Corrientes, de Argentina, que viene del herbario de Corrientes. Fíjense, de Argentina. Y en estos casos nosotros lo que hacemos es, para identificar los ejemplares que vienen de otros países, colocamos en una cartulina de otro color, por ejemplo una cartulina amarilla, e indicamos ahí el país del cual viene, nada más con fines para poder identificar cuando se trata de un ejemplar que viene de otro país. Acá en esta sección tenemos solamente los armarios de las monocotiledonias, que están acá, fíjense que son en menor cantidad, y acá en esta sección tenemos a las pteridófitas. En estos armarios se encuentran las pteridófitas, que son los helechos. Acá están los helechos, ¿ven? También del otro lado tenemos una colección de hongos y líquenes. Fíjense que en el caso de los hongos y los líquenes se acondicionan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, no podemos colocarlos en las cartulinas, entonces se hacen unos sobres de papel, tienen la etiqueta con los datos correspondientes, y tenemos aquí adentro, por ejemplo, tenemos un hongo. Se disponen de esta manera. Este, por ejemplo, es un hongo que viene de Estados Unidos. Fue colectado por una de las investigadoras del departamento. También contamos con una colección de plantas medicinales que están acá. Fíjense que en el caso de las plantas medicinales se acondicionan de una manera diferente. Las colocamos en un frasco con la etiqueta y con los datos correspondientes también del nombre de la planta, el lugar de colecta, la fecha. ¿Por qué las acondicionamos de esta manera? Porque verán que las plantas medicinales normalmente se utilizan
una sola parte, se usa el tallo o la flor o la raíz, entonces lo que se hace es acondicionar de la manera en la que se venden en los mercados. ¿Por qué? Porque estas plantas fueron compradas a lo largo de 5 o 10 años más o menos en los principales mercados de Asunción y Gran Asunción. Entonces se colocan en los frascos solamente la parte utilizada. ¿Ven? Generalmente vienen en unos masitos, entonces esos masitos las colocamos en los frascos y se acondicionan de esta manera. Entonces sería una colección de plantas medicinales de Paraguay. Y también tenemos una colección que es la colección una colección de plantas medicinales del mundo que habíamos recibido de donación y se acondicionan de esta manera. Fíjense, tiene el nombre en latín, el nombre científico y el nombre común y nos indica el origen. Esto, por ejemplo, es una planta que vino, la raíz de valeriana, de Europa. Están acondicionados en estos frascos que están sellados. Acá tenemos otra. Acá tenemos las hojas de sem que vienen de Egipto, por ejemplo, las hojas de Alejandría, el sem de Alejandría. Bien, básicamente entonces era esto lo que les quería compartir con respecto al herbario. Este herbario se encuentra dentro del departamento de botánica, como les había mencionado. El herbario es abierto, ustedes pueden venir a consultar los ejemplares cuando quieran. El departamento también está abierto para las personas que estén interesadas en hacer pasantías. Tenemos también el jardín de aclimatación que podemos conocer también después más adelante. Tenemos una biblioteca que está especializada en temas botánicos cuando quieran consultar. El herbario y el departamento está abierto.